Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio de Primera de Corintios. Mis disculpas por estas 2 semanas de receso, por situaciones pues de la obra misionera y eso pues no hemos podido ser constantes en el estudio, pero aquí estamos retomando y espero que usted también esté listo para dar continuación. Como dijimos desde el principio, esto es un manjar doctrinal, lo que tenemos en las cartas del apóstol Pablo. Y cuando estudiamos los Corintios, pues creo que con mucha más razón vamos encontrando esencias doctrinales que nos ayudan a ubicarnos en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación en la iglesia, en cómo nosotros podemos mantener esa dinámica de hijos de Dios en un mundo bastante difícil, bastante complicado, y aún en medio de una iglesia que por bandeada por falsas doctrinas y tanta gente que está siendo influenciada en estos días por los eventos mundiales, por los avances tecnológicos, científicos y todo lo que está envolviendo a este mundo está confundiendo a mucha gente y lamentablemente mucha gente que conoce de la palabra de Dios se están dejando también arrastrar por estas cosas. Bueno, vamos hoy al capítulo 7. Ya cubrimos 6 capítulos, hemos avanzado. Gracias a Dios porque hoy vamos a cubrir este capítulo. Espero que usted tenga listo papel y lápiz y que verdaderamente seamos bendecidos y edificados todos, que es el propósito de estas clases, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 7, el capítulo 7 es creo que al igual que Romanos 7, el centro, el corazón de este capítulo es la problemática matrimonial. Entonces, independientemente si usted está casado, soltero, viudo, acompañado, divorciado, este capítulo tiene algo para usted. ¿Okay? Entonces, en los primeros 7 versos, vamos a hablar acerca, o mejor dicho, Pablo nos habla acerca de los principios básicos del matrimonio, o sea, sobre qué está sentado el matrimonio, lo que significa el matrimonio. Todos sabemos que Dios fue el que instituyó el matrimonio, o sea, fue idea de Dios. Nació en el corazón de Dios de que el hombre se uniera a la mujer y así a través de ese matrimonio diera origen una nueva familia. Entonces, los primeros 7 versos vamos a hablar acerca de principios matrimoniales. Versos 8 y 9, Pablo se dirige a los solteros, a los que aún no se han casado. Y los versos 10 al 16 encontramos consejos para los que estamos casados. O sea, las hermanas y los hermanos que estamos casados, versos 10 al 16, 17 al 24, versos 17 al 24, vamos a ver ciertas situaciones de la vida que afectan en nuestra sociedad y que nosotros realmente deberíamos aprender a manejar estas situaciones conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Okay? Y termina el capítulo 7 dirigiéndose nuevamente a los solteros, pero en estos versos se incluye también a los viudos y las viudas, ¿no? Entonces, vamos a ir entonces a los primeros 7 versos. Quisiera que usted se tome el tiempo para marcar, no solamente en su Biblia, pero para anotar aquellos aspectos que aplican a su vida. Si usted está casado, está soltero, viudo, lo que sea, saque la porción de la escritura que le corresponde a usted y por favor, escudriñela, medítela
y vea de qué manera usted está honrando a Dios con su matrimonio o con su vida. ¿Okay? Entonces, vamos a los primeros 7 versos. Encontramos acá que dice a la letra: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Okay? Entonces, como si fuera pecado tocar a una mujer. Pero en realidad no es que sea malo, ¿verdad? Sino vamos a ver, al desglosar el capítulo, vamos a ver por qué Pablo dice que lo mejor sería que el hombre no tocara a la mujer. En el sentido, obvio, ¿no? Marital. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que le escribieron los corintios? Acuérdense que cuando hablamos del capítulo 1, hablábamos de que esta carta surge como respuesta a las preguntas que los corintios habían hecho. O sea, las cosas que a los corintios habían preguntado, pero también la problemática que la iglesia en los corintios estaba viviendo. O sea, estos corintios, como hablamos en capítulos anteriores, vemos que era una gente que venía de una problemática social bastante fuerte. Entonces vemos que esta iglesia está formada con nuevos creyentes que venían de un desorden sexual, venían de idolatría, venían de borrachera, de homosexualismo y toda esa degeneración que se vivía en esta ciudad de Corinto. Entonces, esta iglesia, aunque habían entregado sus vidas a Cristo, tenían un pasado bastante complicado, pero no es tanto lo complicado del pasado, sino ese mismo estilo de vida seguía presente en sus parientes y familiares, la gente que está alrededor de ellos. Lo mismo que sucede hoy día. Usted ve personas que se convierten, que aceptan a Cristo, pero si no se alejan del círculo de amistades o familiares que están hundidos en los vicios, entonces difícilmente salen del vicio. Y no es porque el Señor no los pueda sacar, es porque a estas personas les falta disposición. ¿Okay? Entonces, seguimos, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, a causa de las fornicaciones, esto nos lleva directamente a la sexualidad. En el capítulo 6 hablamos a fondo acerca de la sexualidad. Entonces, pero a causa de esta fornicación, o sea, a causa de que hay personas que son dadas al sexo y que no pueden controlar el apetito sexual, y esto no solamente es en hombres. Cuando yo era joven yo pensaba que este era un problema de los hombres. Pero ahora que soy viejo me doy cuenta que tanto hombres como mujeres padecen de cierto descontrol en cuanto al sexo. Ahora con la libertad o el libertinaje que la sociedad moderna nos brinda, esto se ve a mayor escala, ¿verdad? Entonces vemos hombres y mujeres que no pueden controlar su desorden sexual. Y sabemos que bíblicamente cualquier persona que tenga una relación sexual sin estar casado está fornicando, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la filosofía de este nuevo siglo, del siglo XXI, es no casarse. O sea, podemos ser marinovios, ¿no? Podemos tener relaciones, pero seguimos siendo novios. Lo otro es no hijos, o sea, no debemos tener hijos. Entonces vamos a compartir, vamos a convivir, pero nunca nos casamos y nunca tengamos hijos. Esa es la nueva filosofía. Lamentablemente, el mundo va apurado hacia el abismo, hacia la corrupción total, ¿verdad? Entonces vemos que por causa de la fornicación, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, ¿verdad? Algunos dados al desorden sexual se van al Antiguo Testamento y ven cómo el rey Salomón tenía tantas mujeres, ¿ok? 300 esposas, 700 concubinas. O sea, es un desorden. Pero
En el contexto del Nuevo Testamento, vemos que la poligamia terminó. O sea, Dios le puso fin a la poligamia. Y Dios estableció para el tiempo nuestro, para el tiempo de la iglesia, que el hombre sea marido de una sola mujer y la mujer de un solo marido. Ahora, esta estructura no es inventada ni por el apóstol Pablo, ni por ningún apóstol, ni por ningún profeta, ni por ningún siervo de Dios, sino por el Dios mismo que nos dio la vida, por el Dios mismo que instituyó el matrimonio como el hecho en el cual va a nacer una nueva familia. ¿Okay? Entonces, cada uno debe de tener su propio marido, cada una su propio marido, cada uno su propia mujer. No dos, no tres. Ahora, es bien común el acto de infidelidad. ¿Okay? El hombre que tiene su esposa, tiene su mujer, pero de repente se fija en la vecina, se fija en la amiguita y a veces en la mejor amiga de la mujer. Y terminan enredados, terminan en un acto de fornicación. O al revés, la mujer tiene su marido y termina enredada con el mejor amigo de su marido, o con el primo del marido, o con el vecino, con quien sea. Esa es un acto de fornicación condenado por Dios, aunque sabemos que cuando ya está consumado el matrimonio, cuando ya estamos casados, esto mismo que se conoce como fornicación ahora es adulterio. ¿Okay? Y entonces como adulterio también es condenado por Dios. O sea, tanto la fornicación como el adulterio son condenados por Dios. Por lo tanto, si yo estoy soltero, debo de cuidarme para no caer en fornicación. Y si yo estoy casado, debo de cuidarme para no caer en adulterio. Para eso tengo mi propia esposa, para satisfacer mi deseo sexual, lo cual es normal, es natural. Todos nacemos con una sexualidad, todos en un momento de la vida, cuando llegamos a la pubertad, a la adolescencia, se nos despierta ese deseo sexual, se nos despierta ese apetito sexual y es normal, es natural. Ahora, lo que sucede es que si nosotros nos dejamos guiar por Dios y su palabra, entonces vamos a poder manejar nuestra sexualidad. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la sociedad y por todo lo que se dice y se hace en el mundo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, entonces no vamos a poder aprender a manejar nuestra sexualidad y vamos a terminar en una sexualidad desordenada que no solamente me condena delante de Dios como un pecado inmoral, sino también trae consecuencias para mi vida, o sea, consecuencias para mi cuerpo, porque esto es lo que la Escritura dice, que la fornicación es el pecado que atenta en contra de nuestro propio cuerpo. Entonces, yo debo de cuidarme por estas razones. Yo debo de cuidarme porque ofendo a Dios, desagrado a Dios, desobedezco a Dios. Eso debería ser lo más importante. Pero en segundo lugar, yo me arriesgo a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Yo me arriesgo a terminar en un desorden sexual en el cual termino haciendo daño a otras personas, porque cuando yo no controlo mi sexualidad, entonces muchas veces yo voy a tener relaciones con otras personas por puro placer. Mas, sin embargo, puedo dañar los sentimientos de estas otras personas, hacerle daño a otras personas, ¿verdad? Y este desorden da origen a muchas otras cosas que no viene al caso hablar en este momento, ya que vamos a enfocarnos en lo que contiene el capítulo 7, que es el matrimonio. Muy bien, versos 3 y 4. Dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, tenemos un deber conyugal y es de satisfacer sexualmente a nuestra
pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Ok? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y de la misma manera la mujer con el marido. Entonces, ambos tenemos el compromiso, la responsabilidad, el deber de satisfacer a nuestra pareja en el área sexual. Yo sé que muchas veces no nos gusta hablar del tema, muchas veces pensamos que esto es tan íntimo, tan secreto que dejamos que se dé, ahí como se dé. No cometa ese error. Si usted tiene esposa, usted tiene la responsabilidad, el deber de cumplir a su esposa, de satisfacerla. Y usted, mujer, tiene el deber de satisfacer a su marido. Ahora, entendamos que esta satisfacción sexual no necesariamente nos mete en el desorden que la sociedad nos ha enseñado. O sea, entendamos que cuando Pablo habla de la satisfacción sexual, habla de que podamos ambos llegar a un término de la relación sexual donde ambos quedemos satisfechos. Es bien sabido que por naturaleza y hasta cierto punto, le recuerdo que cuando Dios dio la sentencia a la mujer, en el libro de Génesis, Dios le dijo a la mujer que su placer sería para su marido. Entonces, de algún modo, en nuestra naturaleza, el varón, el hombre, es más susceptible a satisfacer el deseo sexual que la mujer misma. Ahora, la mujer es como más retardada, o sea, no es que ella no tenga placer, no es que ella no tenga deseos tampoco. Otro error que yo cometí en mi juventud. Pensé que el deseo sexual era solamente en los varones, porque yo miraba a las hembras muy calmaditas, muy tranquilas, y miraba que las muchachas, que eso de sexo nada. Pero a los varones yo los miraba que siempre andaban buscando qué conseguir, ¿no? Entonces, pero en realidad las mujeres también tienen deseo sexual, ¿verdad? Es más, la mujer durante su ciclo mensual, hay unos días, en los días que ella está ovulando, en los días que está apta para embarazarse, hay mayor deseo sexual en la mujer. Al igual que toda la creación, usted observa a todos los animales, todo lo que Dios creó, tiene un ciclo donde la hembra está lista para concebir y entonces busca o tiene el deseo de aparearse para embarazarse. Hoy día las mujeres no se quieren embarazar, obvio, la sociedad corrupta que estamos viviendo. Es más, mire, un aplauso para Texas que aprobó la ley en contra del aborto. ¿Okay? Pero mire lo que está pasando. Ahora el gobierno federal está demandando a Texas por esa ley que es anticonstitucional. ¿Dónde estamos parados? ¿Verdad? Pero bueno, dejemos eso. No estamos aquí para hablar de los gobiernos ni de todas esas cosas, sino a lo que quiero llegar es que tu varón tienes el deber de cumplirle a tu mujer y tu mujer tienes el deber de cumplirle a tu marido. Ahora, ¿cómo les cumplimos? ¿Cómo les satisfacemos? Bueno, es simple. Cuando tu mujer tiene deseo, ahí tienes que estar. Nada de que estoy cansado, de que trabajé mucho, de que llegué tarde, que me desvelé. No, tu esposa tiene deseo, vamos, hágale, como dicen en Colombia. O al revés, cuando tu esposo, tu marido tiene deseo, no, nada de que me duele la cabeza, de que los niños, no. Es tu deber satisfacer a tu pareja. El marido cumpla con la mujer y la mujer con el marido. Ahora, Pablo da la explicación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer.
¿Ya? O sea, yo tengo deseo, mi esposa debe de estar ahí para satisfacer mi deseo, mi apetito sexual. Mi esposa tiene deseo, yo debo de estar ahí para satisfacer el deseo de mi esposa. Entonces, de esta manera, el deber conyugal, o sea, ese deber conyugal es la sexualidad. Es interesante que Dios, que hizo todas estas cosas, y Dios que instituye el matrimonio, Dios encierra nuestra vida sexual ahí, en ese círculo llamado matrimonio. Ahí está encerrada nuestra vida sexual. Quiere decir que cuando yo salgo de ese círculo, ya sea por separación, por divorcio, por muerte, por lo que sea, salí de ese círculo, mi sexualidad tiene que parar. Y quisiera que tengamos esto bien claro porque hay una mentalidad en el ser humano que cree que si no hay actividad sexual, entonces no está disfrutando la vida a plenitud. Bueno, tú eres libre de pensar lo que quieras pensar, pero te recuerdo que Dios ha establecido normas sobre las cuales se debe de regir nuestra vida. Y entendiendo las normas de Dios, lo que yo veo en la Escritura es que si no estoy dentro de ese círculo llamado matrimonio, mi sexualidad tiene que parar. No importa la razón. Porque mire, es triste y es vergonzoso que hay parejas que se separan y a la siguiente semana ya están con otro o con otra. O es más, algunos se separan porque ya están teniendo una relación extramarital con otra persona. Ahora, ese desorden sexual no le podemos llamar de otra manera. Es desorden sexual. Es que te falta la capacidad de ponerle freno a tus impulsos y a tus deseos, porque la sexualidad se controla con la mente. Es en la mente donde empieza el estímulo sexual. Los toques, las caricias y todas esas cosas son las que van fortaleciendo el deseo, pero nace en la mente. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios es que Dios encerró nuestra sexualidad en ese círculo. Y si yo no estoy dentro de ese círculo, entonces yo no tengo licencia, yo no tengo autoridad, yo no tengo permiso para activar mi sexualidad. Cada uno, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino tu pareja. O sea, es tu pareja la que tiene potestad sobre tu cuerpo. Y tú tienes potestad sobre el cuerpo de tu pareja. Ahora, cuando hablamos de sexualidad, habemos muchas personas que tenemos ideas erróneas. Entendamos que la sexualidad, según el orden natural, una relación sexual se compone de la unión de los dos cuerpos a través de los dos miembros sexuales de cada uno. La mujer tiene su órgano, su parte sexual, y el hombre tiene la suya. Y dentro de todo el contexto creacional y bíblico, la relación sexual es cuando los dos cuerpos se consuman en uno a través de la unión de esos dos miembros. O sea, hay una penetración de pene en la vagina o vulva. Y quiero
mencionar esto en una manera categórica porque hoy día se habla de sexo anal, se habla de sexo oral y no podemos dejar de lado tampoco la masturbación. Pero, ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Bueno, otra vez, volvemos al desorden, a la degeneración sexual. En Romanos capítulo 1 leemos de que el hombre dejó de lado a su creador para adorar la creación. Y dice que dejó el uso natural de la mujer para hacer un uso en contra de la naturaleza. Ahora, ¿sabe lo que está diciendo ahí en Romanos 1? Que el hombre dejó de usar la vagina, la vulva de la mujer y empezó a usar el recto, la boca, quizás hasta los oídos, yo no sé. Cualquier cosa que tuviese agujero donde pudiera penetrar. Eso no es lo que llevó al hombre al bestialismo. Pero lejos de eso, entendamos que cuando Pablo dice que nosotros debemos de cumplirle a nuestra pareja, que debemos satisfacer el deseo de nuestra pareja, Pablo nos está diciendo que en el momento que nuestra pareja tiene deseo sexual, ahí estemos nosotros. Ahora, si el hombre dejó de lado la gloria de Dios y empezó a cometer estos actos vergonzosos, entonces las consecuencias van a venir. Leo en Romanos capítulo 1, verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó, en el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se está hablando de la culpabilidad del ser humano, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, cuando la mujer deja de que su vagina, su vulva, haga su función sexual y la cambia por la boca o por su ano, por su recto, o por cualquier otra parte de su cuerpo, entonces está yendo contra naturaleza, o sea, está dejando el uso natural para ir contra naturaleza. Ahora, ojo con esto, porque hay esposos que creen que la satisfacción sexual la esposa se la debe de dar de esta manera, haciendo actos ilícitos, actos reprobados por Dios. No, la satisfacción sexual de la cual Pablo nos habla no tiene nada que ver con esos actos vergonzosos porque son condenados por Dios. O sea, lo que se conoce como sexo oral, sexo anal y todas esas cosas son condenadas por Dios. Por lo tanto, en un matrimonio cristiano, eso no va. Y el problema es que muchos, al igual que los corintios, muchos hombres cristianos vienen de una vida de prostitución, de tratar con prostitutas, donde la prostituta por el dinero hacen cualquier cosa y se ponen como el hombre les diga y hacen lo que el hombre les diga. Ojo, tu esposa no es una prostituta. Me vas a disculpar, varón, pero si tú le pides a tu esposa actos vergonzosos solo para satisfacerte a ti, estás siendo egoísta.
Estás buscando tu placer y estás descuidando tu responsabilidad de cumplirle a ella y satisfacerla a ella. Y tu mujer, no te dejes llevar. Porque si un hombre te pide hacer cosas que tú no quieres, si un hombre te pide que hagas cosas que a ti te avergüenzan, que tú sabes delante de Dios que no está correcto, no lo hagas. Por temor a Dios y por amor a Dios. Y si es que de verdad has conocido a Cristo, entonces eso ya no es para ti. Esto vino como consecuencia de la desobediencia y de apartarse y darle la espalda a Dios y volverse a la idolatría. Dios los dejó hundirse en este mundo perdido. Ahora, de ese mundo perdido hemos salido muchos de nosotros. Pero te recuerdo, ya salimos. Como dice Pablo a los Gálatas, en otro tiempo nosotros estábamos ahí, pero ya no. Ya salimos de ahí. Ya no podemos seguir tratando a nuestra esposa de esa manera. O tu mujer ya no puede seguir tratando a tu esposo de esa manera. De lo que tú hacías cuando practicabas ese desorden sexual o quizás estabas en la prostitución, lo que sea. No, ya no más. Ya saliste de ahí. Ahora eres una persona diferente. Entonces, debes de tomar en cuenta todo eso. ¿Para qué? Para que entonces puedas honrar a Dios con tu cuerpo y tu matrimonio pueda ser honroso. Como dice el escritor de Hebreos, ¿no? Sea en todos honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Porque a los fornicarios y a los adúlteros, eso lo va a juzgar Dios. O sea, Dios se va a encargar. Quien quiera vivir en fornicación, quien quiera vivir en adulterio, hágalo. Usted hágalo. Dios lo va a juzgar. Usted se la va a ver con Dios. Entonces, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, o sea que no fueron solo las mujeres. Dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, la retribución debida a su extravío. Ahora, si usted no cree que está hablando de la sexualidad, pues bueno, le pido que se despierte. Está hablando de la sexualidad. De hecho, el lesbianismo, la homosexualidad y todo lo que en los últimos años ha surgido del desorden sexual, viene de lo mismo, viene de ahí. O sea, Dios, cuando el hombre decide darle la espalda y el hombre decide no tomarlo en cuenta, entonces Dios los deja y los entrega a que se pierdan en ese mundo. Y por eso es que hoy tenemos esa organización del LGTB, no sé qué más, etcétera, etcétera, porque ya las letras del abecedario ya no les alcanzó. Empezaron con LGTB, ahora le van agregando y le van agregando y le van agregando. Entonces, todo eso es degeneración sexual, desorden sexual. Y eso ofende a Dios. Es una ofensa para Dios cuando yo me identifico como gay, cuando yo me identifico como lesbiana, cuando yo me identifico como un género opuesto al que soy, al que Dios me dio. Es una ofensa para Dios. El cambio del uso natural para el que es contra naturaleza es lo que nos lleva al extravío. Y por eso es que terminaron mujer con mujer. ¿Por qué? Porque llega un momento donde las partes sexuales pierden su uso natural y entonces puede usarse cualquier cosa para sustituir el miembro del hombre o el miembro de la mujer. Cualquier cosa. Y esto es lo que trae como consecuencia el extravío, el desorden sexual. ¿Ok? Entonces, regresemos a Corintios 7. Yo sé que esto es bastante fuerte y muchas veces no estamos preparados. Pero yo quisiera que usted se tome tiempo para hablar con su pareja. Yo sé que hay personas que están casadas, que son matrimonio y todavía el hombre
no conoce el cuerpo de la mujer. Porque cada vez que hay una intimidad, hay que apagar las luces y nadie ve a nadie. Entonces, como sonámbulos, tocando nada más. Y eso es que de repente algunos tampoco quieren que les toque. ¿Ok? Entonces, entendamos que es algo hermoso cuando nosotros vivimos a plenitud nuestra sexualidad dentro del matrimonio. Ahí, en esa casita, en ese nido formado que es el seno de una familia. De ahí vienen los hijos, ¿o no? De esa sexualidad aprobada por Dios, ahí nacen los hijos que son nuestra descendencia y son las nuevas generaciones y son los que van a seguir cuando nosotros ya no estemos. Es maravilloso, ¿no? El plan de Dios es perfecto. El hombre es el que lo echa a perder todo. ¿Ok? Ahora, dice el verso 5. O sea, si usted todavía le quedaba duda de que está hablando de la sexualidad, verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Usted sabe que hay mujeres que castigan al hombre. Castigan al hombre. Cuando el hombre se portó mal o el hombre cometió un error, entonces, bueno, no hay sexo esta noche, no hay sexo mañana, no hay sexo toda la semana, no hay sexo todo el mes. Tremendo error. Porque eso es abrirle la puerta a Satanás. ¿Cuántos casos han habido que por esa actitud de la esposa, el esposo ni corto ni perezoso fue a refugiarse en la vecina, en la compañera de trabajo, en la amiga o en una prostituta, qué sé yo? ¿Cuántos casos? Y usted conoce muchos casos. O sea, eso no es nuevo. Y no solamente pasa con los hombres, también pasa con las mujeres. Entonces, Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, al no ser que en común acuerdo, y este común acuerdo puede ser para ocuparse de la oración, o puede ser por cuestión de enfermedad, por una situación especial, pero hay común acuerdo. Si no hay común acuerdo, entonces tu responsabilidad es cumplirle a tu pareja. Punto. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice Pablo? No. Lo dice el Señor. Así de simple. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero luego vuelvan y júntense, para que Satanás no tome ventaja y los tiente a caer en adulterio. ¿Ok? Versos 6 y 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otra manera. Ahora, esto es por concesión, o sea, no es una orden, no es un mandato. Esto es simplemente como una forma de mostrar lo que te conviene, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, no les estoy dando una orden que lo hagan así, sino quiero que entiendan que es la forma como Dios lo ha establecido. Lo estoy diciendo por concesión y no por mandamiento. Entonces, tú que estás en este momento escuchando esto, que estás atendiendo esta clase, hermanitas, hermanitos, por favor, entiendan, no es un mandato, sino es que hagas conciencia si en verdad tú quieres agradar a Dios, si en verdad quieres honrar a Dios con tu cuerpo y con tu matrimonio, bueno, entonces toma nota de lo que Dios te dice. Y el 7, Pablo termina diciendo, quisiera que todos se quedaran como yo.
Ahora, ¿cómo se quedó Pablo? Solo. ¿En algún momento Pablo estuvo casado? No se sabe. Aunque en la forma como él habla del matrimonio, pareciera que sí, en un tiempo estuvo casado. Pero en realidad no hay información, no hay datos de que Pablo haya estado casado. Mas, sin embargo, él dice que se quede solo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ojo con esto. Ojo con esto, porque no es para todos el quedarse solos. Vamos a ver más adelante que hay el don de continencia y no todos tenemos ese don. Entonces Pablo dice, yo quisiera, o sea, es mi deseo. Como dijo en el verso 1, bueno le sería al hombre que no toque a la mujer. O sea, que no tenga ese despertar sexual. Y no porque sea pecado, sino porque hay un círculo en el cual Dios encerró la sexualidad. Y fuera de ese círculo Dios lo condena. Entonces, por eso Pablo dice, es tan difícil poder controlar la sexualidad. Es más, se necesita el don de continencia. Porque alguien que no tenga ese don de continencia, entonces no puede controlar su sexualidad. Y es un problema. Y es parte de nuestra naturaleza. O sea, Dios nos hizo seres sexuales. Desde que nacemos, nacemos con una sexualidad y nacemos con un órgano sexual. Femenino o masculino, pero ahí está. Ahora que la sociedad hoy dice que lo puedes cambiar, bueno, ese ya es otro rollo. Por eso es que el mundo está como está. Pero si queremos seguir los preceptos, los mandamientos, los estatutos, los reglamentos que Dios nos ha dado, entonces es así de simple, así de sencillo, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos son principios, como dije, los primeros 7 versos. Yo sé que quizás no alcancemos a terminar este capítulo porque es demasiado profundo y me interesa que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tengamos bien claro lo que es el matrimonio. Y cuando nosotros decidimos casarnos, debemos de tener en cuenta todos estos principios para que nos vaya bien y podamos tener un matrimonio honroso. Versos 8 y 9. Si tú estás soltero, estás soltera, bueno, esto es para ti. Dice en el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, ¿cómo? Sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, qué interesante, ¿no? Si usted no tiene el don de continencia, usted va a buscar cómo desahogar, cómo descargar ese apetito, ese deseo sexual que es natural. Ahora, el 99% de los jóvenes recurren a la masturbación. Entonces, usan la masturbación como una forma de descargar ese impulso sexual. Ahora, usted dirá, pero ¿hasta qué punto estamos pecando? Bueno, vuelvo a lo que Pablo decía antes, en Romanos capítulo 1. Estamos dejando el uso natural para ir a un uso en contra de la naturaleza. Entonces, cuando yo hago ese switch, cuando hago ese cambio y dejo el uso natural para hacer uso de algo que no es lo natural, entonces ya me salí de las coordenadas que Dios me trazó. Y el joven se confía en que nadie lo ve. Estos son sus momentos de intimidad cuando está ahí solo en el baño o en su habitación. Entonces,
tanto el varón, otro error que yo tenía cuando joven, ¿no? Parece que yo fui muy inocente de joven, ¿no? Pensaba que solamente los varones nos masturbábamos y que las mujeres no. Pero ahora que soy viejo me doy cuenta que yo creo que la mujer quizás se masturba más que el varón. Pero bueno, ¿cómo nosotros resolvemos eso? Allí es donde Pablo dice, si no tienes el don de continencia, es mejor que te cases a estarte quemando. Porque no va a ser fácil lidiar con esa potencia sexual que está en ti. Porque está en ti, está ahí, es parte de tu naturaleza. Tienes que aprender cómo manejar tu sexualidad. Ahora, usted ve que hay jovencitos que se casan bien temprano. Se casan a los 14, 15 años. ¿Por qué? Muchos por impulso sexual. Ahora, no siempre, a veces es por los problemas de la casa, por problemas con los padres, con los hermanos. Los jovencitos piensan que eso va a solucionar su problema y la verdad que no es así. Pero en muchos de los casos es por el impulso sexual, o sea, quieren como la licencia, ¿no? Como el permiso para poder tener una sexualidad activa, para activar su sexualidad. Y se casan y cometen tremendo error, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada. Lo que Pablo dice es que bueno sería que nos quedáramos sin casar. Pero por el otro lado vemos que el mismo Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el hombre debe de casarse. Permítame un segundito. Qué pena, me van a disculpar, pero me está molestando la alergia. ¿Ok? Bien, perdón, muchas disculpas. Entonces decíamos que los jóvenes salen a activar su sexualidad y entran en este mundo. Ahora, cuando están dentro del matrimonio, entonces empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque son demasiado niños, son demasiado jóvenes, todavía no han madurado. Y entonces la problemática de la sociedad, de la vida en pareja, de la nueva familia, es insoportable. Y entonces, ¿qué pasa? Terminan en un divorcio. Terminan separándose. Y cuando se separan, entonces es difícil volver a la condición en que estaba al principio. Porque ya experimentaron la vida sexual. Porque ya tuvieron experiencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la jovencita se une, ya sea en matrimonio o se acompaña con el muchacho, pero al año, a los 2 años, la deja o se separan con un niño, 2 niños o sola, pero se separan. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esta muchacha, el primer muchacho que la enamore, que la busque, ella va a buscar o va a permitir entrar en una relación sexual sin casarse. ¿Por qué? Porque ya viene con una experiencia y viene con un fracaso de pareja y entonces ahora la muchacha no se da cuenta el valor que tiene la dignidad de una persona. Y entonces muchas muchachas pierden su dignidad y entonces empiezan a rebotar de hombre en hombre como si fueran prostitutas. A diferencia que una prostituta pues cobra. Y estas muchachas son prostitutas de gratis porque se vuelven en un estado de prostitución, mas no es un negocio para ellas. Entonces, lamentablemente, esto es normal en la sociedad y no es nuevo. Esto es, cuando Pablo lo menciona, Pablo
Pablo está diciendo que el hombre se apartó de Dios, el hombre le dio la espalda a Dios y esto causó este desorden. Entonces nosotros vemos que eso se viene repitiendo, repitiendo y repitiendo y se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere tomar en cuenta a Dios. El hombre no quiere entender que somos producto de un creador, que fuimos creados por Dios, fuimos hechos por Dios con un propósito. Es necesario que nosotros entendamos eso y que le enseñemos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir tiempos aún más difíciles de los que nosotros hemos vivido. Los hijos de nuestros hijos van a vivir un tiempo en el cual todo va a ser corrupto, todo va a ser pervertido, todo va a ser maldad. Si es que Cristo no viene antes, porque lo más seguro es que Cristo viene. Como se ven las cosas hoy día. Quizás los hijos de nuestros hijos no alcancen a llegar a ser adultos. No sé, la venida del Señor está pronto. Solteros, solteras, viudas, viudos, separados, abandonados, como le llame. Por favor, considera, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que Jesús es tu Señor, bueno, entonces, por favor, toma en cuenta esto. Ponle freno a tu sexualidad hasta que te cases. Y si tienes el don de continencia, entonces escucha el consejo de Pablo. Lo mejor es que no te cases y dediques el resto de tu vida a servirle al Señor. Ese es el consejo que resume el apóstol Pablo. ¿Ok? Versos 10 al 16 tenemos una serie de consejos. Y estos consejos quisiera que cada uno de nosotros los tomemos en cuenta. Vamos a ir al verso 10. Los que están unidos en matrimonio, mando, ojo, no yo, dice Pablo, sino el Señor. Ahora, acuérdese que el anterior, dice Pablo, es por concesión, no es por mandato. Mas, sin embargo, este es un mandato, y no de parte de Pablo, sino de parte del Señor. Vemos aquí en el verso 10, en el verso 12, en el verso 25, que Pablo expresa su opinión, su punto de vista, lo que él piensa. Muchas veces yo les he dicho a ustedes, cuando enseño, cuando predico, lo que yo diga, lo que yo piense, sale sobrando. Usted tiene la libertad de refutar lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo digo. Pero cuando el Señor lo dice, por favor, no queda más que decir amén. Entonces Pablo dice, los que están unidos en matrimonio, mando, o sea, es un mandamiento, no yo, sino el Señor. O sea, manda el Señor que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Wow. Y este es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque hay mujeres que malinterpretaron este verso y permitieron ser abusadas toda su vida. Mujeres que fueron abusadas por el hombre toda una vida por este mandamiento. Ahora, es importante que entendamos que, si bien es cierto, es un mandamiento de no abandonar a nuestra pareja, vamos a ver más adelante que hay opción. Que hay un momento, hay una situación que puede dar lugar a que sí nos separemos. Nosotros como ministros, como pastores, como predicadores del Evangelio, no aconsejamos la separación. No, siempre tratamos de luchar
a que el matrimonio se restaure, que el matrimonio se mantenga, que el matrimonio sobreviva para honra y gloria del Señor. Pero hay momentos donde sí, yo personalmente le digo a la persona, lo mejor es la separación. Ahora, claro, hay un proceso y hay una orientación que debes de seguir si llegas a la separación. Y eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces el mandamiento de parte del Señor es que tu mujer no dejes a tu marido. Verso 11. Y si se separa, fíjese, el mandamiento es no te separes. Pero si te separas, te quedas sin casar. Y esta es la parte donde muchas veces fallamos. O sea, si nos separamos por abuso, por maltrato, por esto, por lo que haya sido, por infidelidad, por lo que haya sido, ok, está bien, es justificado. Me separé. No puedo seguir aguantando los abusos, los maltratos, no puedo seguir soportando la infidelidad del otro, no puedo seguir soportando. Es excelente, ok, te separas. Pero te quedas sin casar. Y esta es la parte que el 99% no puede cumplir. Y esta es la parte delicada cuando nos separamos. ¿Okay? Entonces dice, te quedas sin casar. O, seguimos leyendo en el verso 11, o te reconcilias con tu marido. Y luego dice, y que el marido tampoco abandone a su mujer. O sea, es por los dos bandos, por los dos lados. Recuerdo un hermano que la esposa le fue infiel. Y viene y me dice que la mujer era la que se podía o la que debía quedarse sin casar. ¿Okay? Porque el verso dice que la mujer no se separe del marido y si se separa, se queda sin casar. Entonces este hermano viene y me dice, ella es la que no se puede casar. Yo sí me puedo casar. Claro, ya tenía una mujer en la mira, ya tenía a alguien por ahí que, quién sabe hasta qué tan adelantado iba ya. Entonces él quería rehacer su vida. Pero, ¿qué dice la palabra? Es para los dos. Vayamos atrás, al verso 10. A los que están unidos en matrimonio, manda el Señor. A los que están unidos en matrimonio. Ahora, bueno, hoy pues hay hombres unidos en matrimonio y mujeres unidas en matrimonio, ¿no? Es un desorden exagerado. Pero dentro del contexto normal, o sea, lo que es lo recto ante los ojos de Dios, hombre y mujer y hombre, entonces a ambos se les habla. O sea, la mujer no se separa, el hombre tampoco. Y eso Pablo lo cierra en la parte final del verso 11 cuando dice que el marido no abandone a su mujer tampoco. Y si la abandona, se queda sin casar o se reconcilia. Entonces, lo que decía hace un momento, cuando la situación llega al punto donde la separación es lo mejor, entonces hay que meterse en un proceso, y no en un proceso de divorcio, que es a lo que todos recurren, ¿no? Un proceso de divorcio, buscan un abogado y empiezan el papeleo y que los bienes comunes y todas esas cosas. No, hay un proceso de restauración. Al menos es lo que yo aconsejo a las parejas. O sea, si tú vienes a sesión de consejería conmigo y llegamos a la conclusión que la separación es lo mejor, entonces empezamos un proceso y toda esta orientación es responsabilidad tuya de seguirla. ¿Por qué? Porque en este proceso lo primero que tienes que tener claro es que no te puedes casar. Bíblicamente no te vas a poder casar. Segundo lugar, la mejor opción que tienes es la reconciliación. Pero como para que haya una reconciliación, perdón por mi alergia, para que haya una reconciliación, necesitamos que los dos estén de acuerdo,
Entonces no depende de uno solo. Entonces tú puedes querer, procurar y buscar la reconciliación, pero si el otro no quiere, entonces no hay nada que hacer. Pero ese es el proceso de restauración. Entonces cuando tú te separas, tú tienes que tener bien claro que vas a buscar una reconciliación en el futuro, porque no te puedes casar. Y quizás lo más importante que debes entender, y esto lo quiero enfatizar porque esto está como el pan de cada día, estamos viendo separaciones y divorcios todos los días, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Gente de la iglesia, parejas de la iglesia, hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia. Y para vergüenza de la iglesia, hasta pastores, separándose por diferentes razones. Y como dije, o mejor dicho, como dice el Señor, por medio del apóstol Pablo. O sea, se separaron bien. Entonces ahora, ¿cuál es el proceso para la reconciliación? Bueno, ahí es donde vas a necesitar un consejero bíblico que te oriente por medio de la escritura cómo va a ser ese proceso de reconciliación, o si es que nunca va a haber reconciliación, bueno, entonces te vas a dedicar a servirle al Señor. El resto de tu vida, a servirle al Señor. Y esta es la parte difícil, porque cuando las personas no tienen el don de continencia, o personas que fueron abandonadas jovencitos o jovencitas. Imagínate un muchacho, una muchacha de 24 o 30 años. Y por más que busque la reconciliación, el otro no quiere, ¿no? El otro ya hizo su vida con otra persona, o sea, no hay forma de reconciliar. Entonces, ¿qué hacemos? Son situaciones bastante complicadas donde necesitas la dirección del Señor, necesitas un consejero bíblico que te oriente con la palabra y quizá, según el criterio del consejero, del siervo de Dios, puede autorizar, ese siervo puede autorizar porque Dios nos ha dado la potestad de que te cases de nuevo. Ahora, eso ya está en criterio del siervo de Dios y de la situación en la cual se ha dado tu caso, ¿no? Eso es personal y quiero que sepan de que cada caso es una historia diferente. O sea, no podemos generalizar ni podemos comparar. Cuando se trata de matrimonios, no me vengas ahí con el cuento, no, que por qué aquel se volvió a casar y por qué yo no. ¿Ok? No. Cada caso es una historia diferente. Y si tú sigues todo el proceso conforme a la Escritura con un consejero bíblico, es posible que haya una solución de ese tipo para ti. Es posible que no, yo no sé. Dios se va a encargar porque Dios es el que conoce tu situación y más importante aún, Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que si te vas a estar quemando, como dice Pablo, pues te va a dar la oportunidad que te cases, porque es mejor que te cases a que te estés quemando. Tengamos eso claro, ¿no? Entonces, vemos que en este verso 11, dice, se debe de quedar sin casar, ¿no? Vamos al 12, o sea, los que están casados. El 12 dice, y a los demás, o sea, los que no están casados. 10 y 11 para los que están casados. 12 para los que no están casados. Para los demás, yo digo, ojo, aquí sí es Pablo, aquí ya no es el Señor. Dice Pablo, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, está hablando Pablo en su forma de ver, que porque tú conoces al Señor y tu mujer no la abandones por esa razón. O al revés, tú eres creyente y tu marido no lo abandones por eso. Ahora entendamos, hermano, porque mire, el problema de muchos cristianos es que conoces al Señor y vas y te unes con alguien que no es cristiano. No es el caso.
Lo que Pablo está diciendo es que tú te casaste cuando no conocías al Señor, tu marido no conocía al Señor, y un día viniste a los pies de Cristo. Un día tú conociste al Señor, pero tu marido no, o tu mujer no. Entonces dice Pablo, no la abandones. No, porque por tu testimonio esa persona puede llegar a ser salva. O sea, no uses eso como una forma de justificar tu separación. Porque yo te aseguro que de repente puede ser que tú lo uses como una forma válida de separarte de esa persona. Pero vas a caer en una situación peor. No lo hagas. Pablo dice, lo digo yo. Si tienes mujer que no sea creyente, no la abandones. Y si el marido tiene mujer que no sea creyente, tampoco la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, si tú ya conociste a Cristo, seas hombre o seas mujer a la casa, independientemente si tu pareja conoce o no conoce a Cristo, tú eres el puente de santificación para tus hijos y eres el puente mediante el cual tu pareja puede venir a los pies de Cristo. Simple. Entonces, no pienses en dejar a tu pareja porque ahora eres cristiano, porque ahora eres hijo de Dios. No. Ahora, repito, no es que yo siendo cristiano me case con alguien que no lo es. Eso es desobedecer a Dios, unirme en un yugo desigual, lo cual me va a traer duras consecuencias. Especialmente jóvenes, solteros, y también ustedes que están divorciados o viudos o lo que sea, que están pensando en volver a casarse, por favor, asegúrense de que la persona con quien usted se va a unir en matrimonio sea una persona que ame al Señor. Y no se conformen con que está en la iglesia, porque hoy en día tenemos mucha gente en la iglesia que sus corazones están lejos del Señor. No cometa el error de muchos jóvenes que dicen, no, yo sé que lo voy a ganar o la voy a ganar para Cristo. Ahí te va a estar. De 10 de repente uno ha funcionado, pero los otros 9 ¿qué? Terminaron yéndose al mundo. Terminaron apartándose del Señor. Entonces, esa unión en yugo desigual no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es si ya tú tienes una esposa, ya tienes un esposo. ¿Ok? Ahora, pero mire qué interesante lo que dice el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, o sea, es decisión del otro, no tuya. Porque, mire, han habido casos donde la pareja confronta y le dice, vamos a poner, por ejemplo, a la mujer, pero puede ser también el hombre. Viene el hombre y confronta a la mujer y dice, bueno, ahora ya te lavaron el cerebro, ahora estás metida en la iglesia, ahora tú tienes que decidir o tu Jesús o yo. ¿Por quién decides? Y estamos hablando de Jesús el Señor, no Jesús tu vecino. Tú decides, o Jesús o yo. Y si tú dices, bueno, mi Señor Jesús, ok, entonces yo me voy. No tengo nada más contigo. Se acabó nuestra relación, se acabó nuestro matrimonio, lo que sea, se terminó. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el verso 15. Si el incrédulo se separa, o sea, si él quiere separarse, sepárese. Pues no está el hombre, perdón, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Porque ¿qué sabéis, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, ¿qué sabes tú? Pero si el otro o la otra quiere irse, bueno, su decisión. Tú mantente firme en tu decisión de seguir a Cristo, tu Señor y Salvador. Porque eso es lo que trae para ti beneficio en esta vida y también en la otra. Y eso es lo que debemos de buscar.
Eso es lo que debemos asegurar, nuestra eternidad con Cristo. Yo creo que vamos a parar aquí y vamos a continuar el próximo jueves con los versos 17 al 30, al 40, perdón. ¿Por qué? No vamos a alcanzar a cubrirlo y yo sé que este tema es bastante fuerte, bastante crucial y me interesa que lo entiendas a plenitud. Les agradezco preguntas, comentarios, pueden mandármelos, pueden escribirlos, pueden incluso por WhatsApp personal, mándelos. O sea, va a servir para poder fortalecer el estudio, para poder tocar quizás algunas áreas que sean de interés tuyo. Por favor, mándamelas y con gusto las tocamos en la próxima clase, el próximo jueves. Estaremos cubriendo versos 17 hasta el 40 y estaremos concluyendo esta parte del matrimonio. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar pendientes. Nuevamente quiero disculparme por el ataque de alergia que me dio. Es incontrolable cuando me empieza a molestar la nariz. Pero gracias, gracias. Y el deseo de mi corazón es que si tú estás soltero, estás soltera, sepas honrar a Dios con tu cuerpo y sepas elegir con quién vas a hacer tu vida matrimonial y esperes para activar tu sexualidad hasta que estés casado. No caigas en fornicación. Y si ya estás casado, bueno, muchos son los consejos que nos ha dado el apóstol Pablo y tenemos el mandamiento del Señor. Reciban un abrazo a la distancia. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos el próximo jueves aquí mismo. Cuídense y muchas bendiciones. Amén.